Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Esperamos unos segunditos más y daremos pie al Dexma Day 2022 versión española online. Unos minutitos. Muy bien. ¿Qué tal, Alfonso? Pues muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí versión online. Ya Un año más. un año más hace eso, mucha ilusión poder teneros a todos aquí para contaros un poco las novedades, ¿no? Muy bien. Hace ya unos días, semanas de los Dexma Days Barcelona, Madrid, Santander. Nos lo pasamos súper bien, ¿verdad? Pues sí, este ya es el cuarto. Este es el cuarto y el último en versión española y ya solo nos quedará la versión en inglés mañana mismo. Correcto. Entonces, empezamos. Nos gustaría empezar por explicaros un poquito, evidentemente, quiénes somos nosotros, en caso que no nos conozcáis, y un poquito de qué va a ir la agenda esta mañana o esta tarde. Alfonso Mateos, director de producto de Dexma, y quien va a llevar una gran parte de la sesión, porque ya sabemos, ¿no?, que aquí en Dexma nos gusta realmente mostrar el software que hacemos y ensuciarnos las manos. Así que con muchas ganas esperaremos estas novedades que tenemos de Dexma. Y un servidor, Joan Piñol, cofundador de la compañía, hace ya casi 15-16 años. No son pocos, ¿eh? No son pocos, y director general de la misma. Entonces, esta tarde tenemos una primera parte donde nos gustaría explicaros una serie de cambios corporativos que han habido en Dexma y creemos que son de vuestro interés. Luego pasaremos a una serie de tendencias también que vemos en el mundo de la gestión energética y de la tecnología, que si ya os habéis conectado en algún Dexma Day anterior, conoceréis, ¿no?, que venimos haciendo esto los últimos años. Y a partir de ahí empezaremos con lo que decíamos antes, un poco la chicha de Dexma, ¿no?, la plataforma energética, el software. ¿Qué podremos ver aquí, Alfonso? Bueno, pues los distintos product managers os enseñarán las novedades de este año, un poco toda la oferta de Dexma y veremos cómo llevar un mundo más sostenible, ¿no? Muy bien. Dicho esto, pasará en juego o entrará en juego nuestro equipo de ventas, que nos comentará o nos contará cómo iniciar este viaje con Dexma, y acabará el equipo de Customer Success de Dexma, Xavi Novella y Adriana, con la sesión más para los que ya están iniciados en este camino, que ya trabajan con el software de Dexma, aunque aún así creemos que es interesante para toda la audiencia. Además, es un caso de uso muy interesante, desde luego. O sea, que quedaros hasta el final. Muy bien. Al final acabaremos con una serie de preguntas y comentarios. Decir también que en cualquier momento podéis hacer preguntas, podéis usar el software de GoToWebinar. Hay una sección específica para lanzar preguntas y comentarios. Lo que sí que haremos es responderlas a posteriori, porque hoy no podremos responderlo al mismo momento. Exacto. Perfecto, pues empecemos. Sí. Esta primera parte, Dexma, Spacewell, Nemetschek, quién es quién y a dónde nos dirigimos, la queríamos compartir con vosotros porque algunos lo conocéis ya, para otros quizá no lo conocéis, pero creemos que es relevante contarlo. Dexma fue comprada por una compañía holandesa, belga, que se llama Spacewell, hace cerca de 2 años. Y a día de hoy, pues por eso veis un poco la coletilla, ¿no?, cuando veis nuestras publicaciones de Dexma by Spacewell. Para los que ya llevan más años con nosotros, claro, le han cogido cariño al nombre de Dexma y por eso también aún sale en esta camiseta, pero sí que tenemos que avisar, ¿no?, que en el futuro nos llamaremos Spacewell Energy y es algo evidentemente que es una transición normal en cualquier evolución de la compañía,
pero también deciros que seguimos siendo los mismos. Alfonso ya le conocéis y luego veréis pasar por aquí muchas de las personas involucradas en muchas caras conocidas también. Comentaros también que Spacewell como compañía es un poquito o bastante más grande que Dexma y tienen un software muy interesante de gestión de espacios, mejora de mantenimiento, optimización de portfolios de edificios. O sea que eso también será uno de los beneficios que podremos contar en el futuro trabajando con Dexma. Y nada, por último comentar también que tanto Dexma como Spacewell formamos parte de un grupo alemán, de un grupo cotizado que se llama Grupo Nemetschek. Es una empresa muy importante con cerca de 3.000 trabajadores y me gustaría mostraros las marcas o los distintos softwares que agrupa Nemetschek. Y podéis ver aquí en esta transparencia Spacewell dónde estamos nosotros posicionados, ¿vale? Nosotros estaríamos en la división de Manage and Operate, ¿vale? De la gestión de los edificios una vez están construidos, pero luego veis múltiples marcas, compañías muy potentes repartidas por todo el mundo que se dedican más a la parte de diseño y construcción de los edificios. Todo el ciclo al final, desde el diseño hasta la operación, como veis, todo muy relacionado. Exacto. Y nada, aquí a la derecha pues tenéis a las nuevas caras quizá de lo que es el organigrama del grupo Nemetschek y de Spacewell. Todos súper interesados en el mundo de la gestión energética y sostenibilidad y con muchas ganas de ver a Dexma crecer. Y nosotros. Dicho esto, que nadie se olvide que nuestra misión sigue siendo la misma, ayudar a personas y a organizaciones a entender su consumo energético. Así es como empezamos en 2007 y así es como seguimos en 2022, porque entendemos que el mundo de la energía es digital y lo venimos haciendo así, construyéndolo edificio por edificio, industria por industria. Muy bien, muchas gracias por atendernos en esta primera parte. Me gustaría pasar ahora con 3 o 4 tendencias que estamos viendo en el mundo de la gestión energética y de la tecnología. Y la primera tiene relación con los precios de energía actuales. Aquí decimos que solo el 9% de empresas tiene ventaja sobre las demás cuando tenemos sobre la mesa la nueva factura energética. Muchos y muchas de vosotros sois conocedores que los costes energéticos se han duplicado, se han triplicado en distintos casos. Aquí tenéis un estudio relacionado con las empresas en Cataluña, pero contando que el margen promedio de una empresa en España es de un 6-7% de EBITDA, estamos viendo realmente empresas que lo están pasando muy mal con estos nuevos precios de energía que están afectando sobre todo en España y en Europa. Nada, aquí recordar evidentemente que el software y los datos son una ventaja, no van a bajar el precio de la energía evidentemente, pero sí que van a hacer que consumas de forma más óptima y seguramente puedas reducir kilovatios hora. La segunda tendencia, también que muchos seréis conocedores, es toda la crisis de componentes global que está afectando a muchos fabricantes de hardware y equipos de todo tipo, equipos de submedida de energía, controladores, sensores de calidad de aire. Aquí, pues, antes teníamos tiempos de entrega de semanas, de quizá 1 o 2 meses. Estamos viendo que los tiempos de entrega se han disparado y lo que evidentemente no queremos en Dexma ni en Spacewell es que se retrasen los proyectos, ¿no? Entonces, aquí queríamos explicaros que, por otro lado, también hay una innovación que son los data lakes en inglés, que vienen a ser grandes bases de datos donde los contadores inteligentes publican sus consumos de forma granular, o sea, hasta horaria. Entonces, a día de hoy ya con 2 clics tú puedes recoger en tiempo real los consumos de todas tus decenas o centenares o miles de contadores y empezar a hacer una gestión energética básica, podríamos decir. Hemos tenido esto hace unos años, hubiera sido maravilloso, pero bueno, ya está llegando. Exactamente. Entonces, aquí seguramente también en el track de producto veremos qué podemos hacer realmente con estos datos y a partir de ahí
Otra tendencia muy importante en el mercado que vemos, y evidentemente sois conocedores, es que el mundo del trabajo ha cambiado para siempre. Se necesitan nuevas herramientas para gestionarlo. Evidentemente, por COVID, muchas de las empresas han pasado en una modalidad híbrida, algunas inclusive hasta totalmente en remoto. Y aquí os compartimos una serie de datos de cómo grandes, pequeñas y medianas empresas están visualizando su futuro, si van a crecer en espacio, si van a decrecer y cómo van a estar gestionando estos espacios. Esto me parece muy interesante, Alfonso, porque justamente el software que comentábamos antes de Spacewell va de esto. Va de tener información de estos metros cuadrados, estos espacios que tenemos, si están siendo ocupados, si la calidad del aire es correcta y múltiples otras aplicaciones. Al final es optimizar de nuevo la operación del edificio. Exactamente. Y última tendencia, y esta realmente sí que es un cambio importante, aquí decimos la energía es importante, pero ¿y la sostenibilidad? En Dexma hemos estado años y años monitorizando el consumo, los kilovatios hora, optimizándolo, reduciéndolo, pero esto no va solo de energía, va de cambio climático, va de sostenibilidad. Y entonces estamos viendo una serie de factores en juego, ¿no? en relación a este mercado en el mundo. Entonces, ¿qué vemos a día de hoy? Infinidad de estándares para reportar lo que en inglés se conoce ESG, que evidentemente fragmenta y dificulta este mercado. Luego también toda la connotación quizá negativa que lleva el acrónimo de ESG por su fácil manipulación, ¿no? En Dexma, ¿por qué creemos en esta parte de ESG o de sostenibilidad? Porque evidentemente con los consumos podemos calcular la huella de carbono con un protocolo internacional como el de gases de efecto invernadero, en inglés GHG Protocol. Y sí que queremos tener vuestro feedback a día de hoy, tanto organizaciones, partners, empresas de servicios energéticos, comercializadoras, de cuál es vuestro papel en esta parte de sostenibilidad y transición energética, porque en Dexma nos gustaría acompañaros en esta parte también los siguientes años. Correcto. Al final, el cálculo de la huella de carbono sí que es algo transparente, objetivo y es en lo que os queremos ayudar. Exacto. Y creo que ya hoy veremos alguna cosita. A ver si nos haces un poco de spoiler, Alfonso. Y nada, a partir de aquí sí que me gustaría dar paso al equipo de producto. Alfonso, que ya hemos introducido. Ahora se unirán Sofía Mateos, Jordi García, Product Managers de Dexma, aquí en la oficina de Barcelona, y Laura Martínez, que está conectada online, que también es la Product Manager de Detect. Otra vez, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que paséis una buena jornada con nosotros. Sofía Mateos no es mi hermana, es Sofía Fernández. Sofía Fernández. Creo que ya es la segunda vez que he hecho este fallo. Bienvenidos. Pues, exacto, bienvenidos. Y ahora vamos a pasar al track de producto, donde vamos a ver un poco la oferta de producto de Dexma y a comentar pues las novedades. Jordi García a mi lado. Y vamos a ello. Y esto empieza construyendo, vamos a empezar comentando cómo podemos construir nuestro camino hacia la sostenibilidad. Ay, perdón que se me han pasado varias. No será sorpresa de nadie que las emisiones de carbono es un problema capital para las organizaciones y para el planeta. Y de eso va todo esto, porque al final, un ejemplo, pues la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea, que al final nos está empujando a ahorrar, nos está empujando a ahorrar emisiones. Pero ¿cómo se ahorran emisiones? Se ahorran emisiones evitando consumo o transicionando hacia formas de energía más limpias, ¿sí? Y luego, por otro lado, por desgracia también tenemos ahora un mayor peso con el tema del incremento de los costes energéticos, con lo cual no es sino una razón más para empujar en esa dirección de ahorro.
¿sí? Porque al final lo que está muy claro es que el kilovatio hora más barato que podéis conseguir es el que no consumís. Y además no genera emisiones. Así que ese es el camino. Tenemos que seguir ahorrando energía, siendo más eficientes en el consumo. Y de eso va Dexma, de ayudaros a ahorrar energía, de ayudaros a controlar de forma más eficiente vuestros edificios. ¿Y cómo Dexma os ayuda en este camino? Pues dentro de la oferta de inteligencia energética de Dexma, en el centro se encuentra Dexma Analyze. Como decía Joan al principio, llevamos unos 15 años con un sistema de gestión energética monitorizando los consumos de los edificios, brindándoos herramientas de análisis para que podáis mejorar en la operación. Pero como seguramente os habréis encontrado, cuando uno va a hacer un proyecto de eficiencia energética, siempre hay un momento en el que sale la eterna pregunta de ¿cuánto voy a conseguir ahorrar? ¿Vale? Con los años, Dexma se planteó poder resolver esa pregunta y para ello desarrollamos Dexma Detect. Dexma Detect es una herramienta que ayuda a detectar el potencial de eficiencia de vuestro portfolio, a identificar cuáles son los activos que os pueden aportar un mejor retorno de vuestra inversión, a focalizar vuestra inversión en eficiencia energética. ¿Sí? Os ofrece recomendaciones y a través de implementar dichas recomendaciones podéis empezar estos proyectos. Una vez ya sabemos por dónde empezar es cuando damos paso a Analyze. Analyze al final es una herramienta de gestión, de monitorización en tiempo real, ¿vale? Que os permite descargar todos vuestros datos de consumo con múltiples integraciones, analizarlos en detalle, llevar a cabo vuestros proyectos de eficiencia energética, medir el ahorro con proyectos de media verificación, reportar, por ejemplo, vía informes o vía dashboards. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tienes un portfolio grande de edificios o edificios con muchos datos, al final no tenemos tiempo a veces de poder analizar los datos como nos gustaría. Y ahí es donde nace Optimize. Al final, se trata de un gestor energético 24 horas. Es un sistema capaz de analizar los datos de forma constante para identificar cualquier desviación que haya sobre el consumo, para que podáis ahorrar el tiempo en la búsqueda de los problemas y poder dedicarlos más a resolverlos. Entonces, al final, como veis, son herramientas que nos permiten focalizar la inversión, capturar los datos y mejorar el análisis y a posteriori mantener y mejorar. Son herramientas basadas en datos, vitaminadas con inteligencia artificial y al final con el objetivo de ayudaros, de automatizar este proceso de la eficiencia energética para ahorrar vuestro tiempo. ¿Sí? Y para no alargarme más y para que conozcáis mucho mejor estas herramientas, voy a dar paso a mi compañera Laura Martínez. Hola, Laura, Product Manager de Detect, para que nos enseñe mucho mejor el valor de esta solución. Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito. ¿Se ve bien? Perfecto. Pues empiezo con uno de los productos de la suite de Dexma, que es Dexma Detect. Es probable que muchos de los asistentes a la sesión lo conozcáis. No se trata de un producto nuevo, simplemente si vamos a contar un poco de historia, es un producto que ya teníamos, pero que el valor estaba un poco escondido. Se utilizaba con una serie de clientes específicos para los que se hacían ciertos proyectos muy personalizados. Y bueno, este año, dado todo el contexto que antes ha explicado Joan sobre el tema del auge de los precios, la crisis de componentes, pues hemos decidido adaptar el producto al mercado español y ofrecerlo a todos los clientes que quieran utilizarlo. Si os parece, pasamos a ver 4 pinceladas de qué es este producto y en qué os puede ayudar. En primer lugar, bueno, por eso se pone nuevo Detect, por lo que he explicado antes. Lo que pretendemos es acercar la eficiencia energética sin necesidad de instalar hardware adicional. Es decir, lo que necesitamos para empezar a tener una primera visión de cuál es nuestro potencial de ahorro
es tener un histórico, por ejemplo, de un año que podemos obtener de un data lake, como luego explicaremos más en detalle, como puede ser DataDis. Y a partir de aquí, mediante ese histórico, la actividad del edificio, qué uso se le da y dónde está localizado, poder empezar a ahorrar. Se puede aplicar a cualquier tipo de edificio, es decir, desde un edificio pequeño, por ejemplo, un restaurante o un gran hotel, o también aplica al sector público. Como pone aquí, es el primer paso en la detección de ahorros. Funciona para cualquier volumen de edificios, es decir, desde un cliente que tenga 10 edificios, 1000 o 5000. Lo que pretendemos es ofrecer esta visión de qué potencial de ahorro hay, cómo se puede ahorrar y qué se puede mejorar, para que desde el minuto 1 ya haya una propuesta. Y se puede hacer de manera recurrente, es decir, conforme se van actualizando los datos, podemos ir viendo esta evolución de cómo evoluciona nuestra cartera de edificios y qué podemos hacer para mejorar. Como antes comentaba Alfonso, es el paso previo, digamos, a la monitorización. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a la base de datos que tenemos de hace 15 años, como se ha comentado antes. Esta base de datos pues tiene datos de submedida, metadatos, consumos, etcétera. Y lo que hemos hecho ha sido modelizar energéticamente, simular y utilizar también algoritmos de inteligencia artificial pues para empezar a ofrecer un valor a nuestros clientes. Las funcionalidades de DITEC pues son dos, resumiéndolo mucho. Por un lado tenemos la parte de comparativa para ver qué potencial tienes comparado con similares y ofrecemos una serie de métricas para identificarlos. Ahora en la demo veremos el detalle, pero la idea es que de toda tu cartera de edificios seas capaz de saber por dónde tienes que empezar y cuáles son los edificios que tienen un mayor potencial. Para ello pues proveemos de ranking, evolución, comparativa. Evidentemente, estas comparativas se realizan normalizadas. Se normalizan los edificios con patrones de consumo, condiciones climáticas y actividad. Ahora veremos el detalle, pero aparte de esta comparativa, pues vamos un paso más allá y nos atrevemos a simular medidas de ahorro energéticas que están especialmente adaptadas para el mercado español, como comentaba antes. Por ejemplo, pues si tengo tejado disponible, ¿qué me puede ahorrar el instalar unos paneles fotovoltaicos? Quizás debo de optimizar potencia y no lo sé en ciertos edificios. Entonces, lo que hacemos es ver el impacto de esas medidas a nivel de ahorro. También ofrecemos comportamiento energético del último mes como complemento a la factura y una serie de consejos energéticos de fidelización, no por ello menos importantes. Vale, pues después de esta intro rápida, voy a pasar, si os parece, a la demo. Entonces, estoy dentro de una cuenta que tiene una serie de demos y voy a entrar en una de edificios corporativos, ¿vale? Que está conformada por 64 edificios. Me paseo muy rápido por la cartera para que la veamos. Tiene edificios en diferentes países. Hoy nos vamos a centrar en España, donde tiene una serie de edificios, un portfolio de 20 oficinas y también tiene un portfolio de 20 tiendas. Entonces, vamos a DITEC, que DITEC está aquí en el menú de la izquierda. Y en primer lugar, como decía antes, para tener DITEC necesitamos tres cosas: histórico de consumos, actividad y localización del edificio. Si tenemos la superficie, los precios, pues evidentemente seremos capaces de dar mejores resultados. La herramienta, si no tiene la configuración que necesita, pues descarta los edificios que se quedan fuera, por ejemplo aquí pues por falta de datos o por no haber asignado un dispositivo de referencia. Y en este caso pues nos estamos quedando con 59 de las 64 localizaciones. De manera muy visual, la herramienta ya me muestra mi portfolio con edificios por todo el mundo. Vamos a acercarnos un poco aquí a la parte española y vemos que muy rápido la nota es el color, pues rojo significa que comparado con hasta 100 edificios mi nota promedio es bajita, es decir, tengo mucho potencial de mejora, mucha eficiencia potencial, y el tamaño de la bola es la simulación de estas recomendaciones, pues cuanto más grande sea la bola, más potencial tengo. Entonces, pues por ejemplo, hay edificios que debería de centrarme en aquellos que son rojos con la bola más grande. Vemos el periodo de análisis que se ha actualizado porque ahora estamos a principios de octubre y ya han llegado los datos de septiembre. Este es el periodo con mejor calidad y cantidad de datos.
podemos exportar los resultados y también filtrar aquí arriba por diferentes, podemos tener atributos internos o atributos personalizados del cliente. Vamos a filtrar, si os parece, en primer lugar para ver el mercado español, y también podríamos filtrar por datos energéticos que provee la herramienta o por recomendaciones. Muy rápido enseño las recomendaciones que tenemos adaptadas para el mercado español. Serían mejora del aislamiento térmico, mejoras del comportamiento, autoconsumo, compensación de reactiva, optimización de potencia contratada, consumos en standby y el uso de Dexma Optimize, dado que detectamos anomalías, para utilizarlo a posteriori, y una serie de consejos de fidelización. Muy rápido en este portfolio, habiendo filtrado para España, pues vemos que tenemos una nota media del 53 con un 29% de eficiencia potencial. Es decir, hay potencial de mejora y si simulamos las recomendaciones que he mencionado antes, pues podríamos llegar a tener 752.000 euros de ahorro. Vemos el ranking de qué localizaciones tienen más y menos eficiencia, su agrupación, es decir, deberíamos de atacar primero estas dos localizaciones que tienen mayor eficiencia potencial. Aquí también vemos el rango de eficiencia, es decir, de toda mi cartera de portfolios, de toda mi cartera de edificios, donde caen cada uno. Entonces, lo ideal sería pues atacar primero esta parte de aquí, y también el desglose en tabla, bueno, pues para ver qué edificios son los que tienen una nota más baja o cuáles tienen menor y mayor potencial de ahorro, etcétera. También ofrecemos la distribución de consumos. Vale, pues sin más, vamos a ver el detalle de una localización. Por ejemplo, Retail 1, que sería una tienda. Y bueno, pues imaginar que ya he filtrado, ¿no? Porque quiero en el mercado español, quiero, por ejemplo, que sea que tenga más de un 50% de eficiencia, y este es el edificio. Está situado en Almendralejo, lo tenemos aquí. Tiene una confianza de resultados alta porque la calidad de datos es buena, es decir, nos atrevemos a decir que damos unos buenos resultados. La superficie total es de 197 metros cuadrados. Si no la tuviéramos, la estimaríamos, y el periodo, como decía antes, pues se ha actualizado a septiembre. Me lo voy a ir descargando. Tiene una nota bastante bajita, con lo cual su eficiencia es muy alta y un potencial de ahorro de 36.000 euros. Aquí la comparativa con el edificio medio y el eficiente pues sale rojo porque estamos bastante por encima. Y si nos venimos aquí a la evolución de este periodo, pues vemos que todos los meses estamos por encima del promedio. Las recomendaciones, pues aquí tenemos el detalle. En este caso, a este edificio le vendría bien, según nuestra simulación, pues optimizarse la potencia. Para ello hemos hecho la simulación técnica y también una parte económica, donde ofrecemos los ahorros de 36.000 euros, costes operativos de adquisición, retorno de la inversión, etcétera. También le vendría bien pues ponerse una instalación de fotovoltaica si fuera posible. Otra recomendación, por ejemplo, mejora del comportamiento, que podría tener un 5% de ahorro si fomenta, digamos, que los usuarios del edificio mejoren su comportamiento a nivel energético, etcétera. Tenemos la parte de consejos energéticos, más a nivel generalista, pero no por ello menos importante, como reducción de temperaturas de consigna, vigilar calidad del aire, etcétera. Y la zona de comportamiento energético del último mes. En este caso, pues en septiembre el cliente no lo ha hecho tan mal, estamos un 10%, hemos consumido menos que el consumo medio, y aquí tenemos, por ejemplo, que el martes a la 1 es el día que más se consume y los días que ha tenido más consumo en el mes de septiembre. Bueno, como decía antes, como complemento a la factura. Estos resultados están disponibles en el informe que me he descargado mientras os lo enseñaba, que se pueden compartir con un tercero o con el propio cliente, con quien sea, y al final es lo mismo que acabamos de ver en la interfaz. Los colores son los corporativos de Dexma, pero se puede poner cualquier color que se desee. Vale, pues hasta aquí. Ahora, una vez que ya hemos detectado este potencial de ahorro, pues el siguiente paso en el viaje, digamos, hacia la inteligencia que llamamos nosotros sería Analyze. Y si os parece, le paso la palabra a Jordi para que nos explique cómo seguir y qué novedades ha habido durante este año. Vamos a cambiar a ver si te llega, Jordi. A ver si... Muy bien. Muchas gracias, Laura. A ti. Pues como comentaba Laura, vamos a ver
cómo hacemos seguimiento a estas oportunidades que hemos detectado, a estas posibilidades de ahorro, y para ello usaremos Dexma Analyze, que es la herramienta que nos lo permite. Aquí vamos a partir de la base de que ya hemos capturado datos y los estamos mandando a Dexma, ya sea datos que mandamos por SFTP, por correo, los captamos de un data lake, DataDis, sea como sea, tenemos datos y podemos consultarlos. Entonces, la pantalla que estamos viendo es la pantalla general de consumo. Aquí podemos seleccionar qué dispositivos o contadores queremos visualizar. Es tan fácil como clicar y seleccionar aquellos que queremos ver, escoger el rango de fechas que queremos ver. Por ejemplo, quiero ver los datos del año en curso, aplico las fechas, la frecuencia que deseo ver los datos, en este caso mensual, y tan fácil como esto, pues ya tenemos aquí los consumos de cada una de estas oficinas, en este caso el contador general de cada oficina, por mes. Esto lo podemos pasar a un gráfico de barras, un gráfico de barras apiladas, a un gráfico de quesitos, de repartición de consumos. Sectores, sí, sectores, quesitos y siempre llamo quesitos. Gusto mucho queso. Podemos descargar los datos a un fichero Excel, como una imagen, o hasta incluso lo podríamos mandar a un informe actualizado, automatizado, que nos manda periódicamente una versión actual de estos consumos en un PDF que podemos ir recogiendo cada mes o cada semana. Tenemos una tabla aquí con distintos KPIs, con lo cual fácilmente podemos ver nuestros datos de consumo. Pero ¿cómo vemos ahorros? ¿Cómo seguimos esos ahorros, esas oportunidades que hemos generado con Detect? Pues podemos hacerlo con el módulo de medida y verificación. Aquí podemos generar proyectos de medida y verificación que nos permitan seguir esos ahorros. Generar una línea base usando un módulo que tenemos específico para ello. Si tenemos datos de contexto, como pueden ser ocupaciones de edificios, producciones, ya sea una fábrica o un restaurante, el número de platos que se producen por hora o por día, variables de contexto climáticas, pues la temperatura, la humedad, los grados día, todo esto lo metemos en una coctelera que tenemos y nos va a generar líneas base para los edificios que podemos seguir. Aquí hemos creado un proyecto de medida y verificación con el cual ya se ha generado esta línea base de forma previa y sería este gráfico que vemos aquí en azul, que llamamos la referencia, el que nos permite crearnos una línea con la que compararnos. Y aquí estas barras verticales que vemos aquí con el código semáforo nos indican pues, si estamos consumiendo más que nuestra referencia o menos. Aquí pues, es un proyecto que estamos intentando aplicar las medidas del Real Decreto 14/2022, de hacer seguimientos de temperatura, de reducir esos consumos nocturnos, de apagar la iluminación de noche. Y bueno, pues parece que estamos generando algo de ahorro, tenemos un objetivo de ahorro del 5% y parece que lo estamos cumpliendo. Estamos un poquito justitos, pero bueno, ya parece que estamos sobre ahorros. Habría que darle seguimiento al proyecto, pero vamos a ver en esta gráfica que estamos tanto por debajo de la referencia en consumo acumulado, aquí vamos acumulando el consumo del proyecto y los ahorros, y parece también que estamos por debajo del objetivo, con lo cual aquí estamos bien, aunque bueno, tenemos algunos días en que estamos con unos consumos un poco más altos. Pero bueno, o sea que, al menos se cumple el objetivo. O sea, que ni tan mal. Y tenemos un par de tablas abajo que nos dan una serie de KPIs de compararnos primero con la referencia y luego con el objetivo. Y como decía antes, aquí lo podemos mandar a un fichero Excel, a una imagen para mandarlo a una presentación, a un PowerPoint, o lo podemos exportar a un gráfico dentro de un informe de Dexma. Y bueno, esto sería un proyecto de verificación, pero ¿cómo podemos compartir la información o cómo podemos dar más enfoque a todos los distintos tipos de información que tenemos en Dexma? Pues para eso tenemos los dashboards que podemos acceder desde el menú de producto superior izquierda, y aquí pues tenemos un listado de los dashboards que ya hemos generado previamente. Nos vamos a centrar en estos de aquí. Tenemos, pues en función del tipo de reporte o de información que queremos mostrar, nos podemos configurar un dashboard distinto. Aquí tenemos uno que nos permite ver datos de motivación energética para un edificio en concreto, datos del portfolio en general, o incluso si tenemos público que es muy enfocado a los costes, ¿no? Reporting financiero, pues podemos mostrar un dashboard más específico para ellos, un dashboard de sostenibilidad o incluso un dashboard de SODAD. Entonces, vamos a centrarnos primero en un dashboard así más genérico, y aquí tenemos distintos tipos de widgets que podemos mostrar. Tenemos desde un widget de imagen o logo que podemos insertar pues, con nuestro logo o el logo de nuestro cliente.
widgets de KPI, ¿no? De indicador, que no, pues en este caso estamos siguiendo tanto el consumo general del edificio como el consumo, digamos, de gas, de electricidad y gas. Es un edificio que tiene placas, con lo cual estamos también siguiendo tanto lo que estamos generando con las placas como lo que estamos exportando a red, que en este caso pues no parece que no estamos vertiendo, y el consumo real, digamos, del edificio, teniendo en cuenta tenemos producciones también, lo que estamos recogiendo de la red. Podemos también presentar un diagrama de sectores para los distintos consumos de este edificio. En este caso tenemos su medición, recibimos datos de los consumos de cada planta por separado, pues los podemos ver en qué planta, digamos, estamos consumiendo más. Aquí, por ejemplo, en la planta 3 de este edificio, donde tenemos la cafetería y las cocinas, pues parece que se dispara un poquito más el consumo por las máquinas que tenemos ahí. Podemos añadir en un widget de texto las medidas de ahorro que estamos siguiendo, que estamos generando. En este caso, pues lo que nos marca los límites de temperatura del Real Decreto y consumos nocturnos. Tenemos una entrada binaria que estamos siguiendo aquí. Eso es un indicador de pulsos que nos indica cuando una de las máquinas de clima se está encendiendo y apagando. Vemos claramente pues, cuando está encendida, cuando se apaga. En un gráfico de pulsos y gráficos de líneas y barras que nos dan un poco más de contexto de las variables, si estamos dentro de los umbrales o no, comparado con la temperatura externa también del edificio, temperatura ambiente en la calle y el consumo del edificio, ¿no? Un gráfico de barras. Esto es completamente personalizable y añadir un widget es tan fácil como venir aquí, clicar en editar el dashboard, añadir un widget, seleccionamos el tipo de dato que queramos ver, en este caso pues, un análisis básico, selecciono la gráfica, el parámetro, el dispositivo que quiero mostrar, por ejemplo, el consumo del primer piso, la resolución, periodo, y le vamos a guardar widget y tan fácil como esto, tenemos aquí abajo pues una gráfica con el widget que acabamos de crear. Yo además puedo editar como quiero ver esto, si quiero verlo un poco más pequeño, por ejemplo, yo quiero que estas gráficas me quepan varias gráficas en la pantalla, lo puedo ajustar, lo puedo mover de posición, con lo cual es completamente personalizable cómo queremos que nuestro widget se muestre por pantalla. Podemos guardar el diseño y si además queremos adaptar el diseño a ya sea una tableta o a un teléfono móvil, nos lo permite. ¿Y cómo mostramos esto por teléfono o tableta? ¿Cómo podemos compartir estos enlaces? Pues es tan fácil como venir aquí y darle al enlace, al link, esto lo copiamos y ahora si lo mandamos por correo, por WhatsApp, por tierra, mar o aire, como queramos, lo mandamos aquí a una pestaña de incógnito, por ejemplo, y ahora la pestaña no nos la ha abierto. Bueno, aquí copio el link y automáticamente se me genera el dashboard. Y esto, como os decía, lo podemos asociar a un código QR y ponerlo al lado de la máquina o la entrada del edificio para que la gente lo escanea y vea su dashboard en tiempo real con los datos actualizados de lo que estamos recibiendo en la plataforma. Si no queremos publicarlo en Internet y queremos compartir el dashboard de una forma más colaborativa con nuestros compañeros, compañeras, es tan fácil como venir aquí a compartir dashboard y podemos seleccionar cómo queremos compartir este dashboard. En este caso, yo le he dado permiso a mis gestores energéticos para que puedan editar este dashboard, pero a lo mejor me interesa compartirlo con el cliente y pasarle una vista más al equipo de sostenibilidad. La vista son permisos de visualización de este dashboard. Puedo hacer público el dashboard o no, con un solo clic también, si no quiero complicarme con perfiles. Y con esto pues podemos mejorar la visibilidad y cómo colaboramos con nuestros equipos y cómo compartimos información con el cliente final. Y como os decía, aquí hemos hecho un dashboard de monitorización energética, pero podemos centrarnos también en un dashboard de portfolio energético, donde podemos ver un poco más vista de águila de todo nuestro portfolio de edificios. Aquí nos volvemos a centrar en la cadena de oficinas para que hemos detectado oportunidades antes con Detect y estamos haciendo un seguimiento del consumo de cada una de ellas, un gráfico de barras apiladas, del consumo total del edificio y un diagrama de sectores otra vez. Aquí también estamos viendo el consumo de todo el portfolio con un reparto de horarios, un mapa de calor. Entonces, podemos ver que pues, estamos apagando las luces, digamos, tenemos consumos nocturnos, pero no son tan importantes como los consumos diarios. Vemos que los meses de más frío pues también estamos tirando más de climatización y que estamos consumiendo un poco más también.
Y como os decía, cualquier dato que tengamos lo podemos mostrar en los dashboards, ya sea pues vistas de portfolio, vistas más específicas de un sitio, podemos hacer reporting energético si queremos controlar los consumos de electricidad del edificio, ya sea el consumo, excesos de potencia, excesos de reactiva, la potencia contratada, los costes adicionales. Ahora con el tema del tope del gas, pues esto es algo que nos está... Los costes controlados, ¿no? Nos está penalizando bastante, pues esto es una forma de ver por cada una de las componentes de la factura cómo se está repartiendo esto. Y lo mismo para el gas, tenemos costes fijos, costes variables y lo vamos pues, también graficar un poco cómo está evolucionando esos consumos. Y de la misma forma que tenemos el coste energético, pues mostramos un dashboard más enfocado a sostenibilidad. Nuestros departamentos de sostenibilidad muchas veces tienen unas medidas, unas necesidades más específicas, pues podemos mostrar un dashboard más con emisiones de carbono, en temas de ESG que comentaba antes Joan, si estáis un poco más metidos en el tema, sabéis que hablan de alcances, alcance 1, alcance 2, pues también podemos relacionar nuestras emisiones con el tipo de alcance y graficarlas en un dashboard. Y hasta aquí los que os quería contar de dashboards. No me gustaría cerrar sin explicaros también un poco las novedades de lo que viene a continuación y por ello pues os presentamos aquí rápidamente en qué estamos trabajando en la parte de Dexma Analyze. Aparte de los dashboards que habéis visto, pues los que nos sigáis ya habéis visto mejoras, pero estamos más centrados también en Dexma Analyze. Entonces, lo primero, estamos muy enfocados en el módulo de medida y verificación. Como explicaba Alfonso al principio, ¿no? Estamos muy metidos en la eficiencia energética y qué mejor forma de ahorrar que gastar menos y no consumir tanto y emitir menos. Pues la forma de seguir nuestros ahorros en Dexma es el módulo de medida y verificación y lo que estamos implementando es una forma de generar líneas base y proyectos de medida y verificación en masa con un solo clic. Vamos. Esto para todo nuestro portfolio, si tenemos datos de temperatura, tenemos datos de consumos históricos, generamos líneas base que nos permiten seguir esos ahorros con un solo clic. Esto es bastante potente. Algunos de vosotros nos lo habéis pedido desde bastante tiempo y es algo que estamos implementando y que tenemos disponible muy prontito. Y una vez tenemos todos esos dashboards, todos esos proyectos de verificación creados, ¿cómo los seguimos? ¿Cómo les damos seguimiento? Pues aparte del módulo que os he compartido hace un momento, la idea es también poder poner estos dashboards, estos proyectos de verificación en los dashboards para que podáis hacer este reporte también a los clientes de cómo avanzan esos proyectos. ¡Qué maravilla! Y sí, muy, muy contentos, muy ilusionados con todos los desarrollos que estamos haciendo. Y nada, sin alargarme más, le cedo la palabra a Alfonso, que os explicará un poco las novedades de Optimize. Pues muchas gracias, Jordi. Como habéis visto, podemos evaluar todo nuestro portfolio, podemos identificar esas oportunidades de ahorro, podemos analizar muy en detalle las mejoras en nuestro edificio, pero como comentaba al principio, llega a veces un momento que tenemos tantos datos que es que no tenemos tiempo de dedicarles la atención que merecen y de sacarles todo el provecho. Y para eso nació Dexma Optimize. Dexma Optimize y la detección de anomalías está analizando los datos, todos los datos, siempre. Y ese es su cometido. O sea, al final va a estar continuamente buscando entre vuestros consumos cualquier desviación sobre el consumo esperado para proporcionaros un listado de todas esas detecciones y facilitaros el poder resolverlas, el no perder tiempo en estar buscando estos eventos. Cruzará vuestros datos de consumo con los datos de meteorología, con el día de la semana, con el mes del año, con los festivos locales y de todo ello sacará un modelo energético que calculará, pues eso, el consumo esperado y cualquier consumo por encima o por debajo de ese consumo esperado será automáticamente reportado para que vosotros podáis centraros en ofrecer el valor de vuestro conocimiento, que al final es el resolver problemas. Sí, hay veces que uno está analizando curvas durante mucho tiempo y a veces a lo mejor no encuentro nada porque está todo bien. Pues tanto para eso como para detectar todo aquello y que no se nos escape ninguna anomalía, tenéis a Dexma Optimize. Así que hemos visto Detect,
que nos ayuda a plantear el principio del proyecto. Hemos visto cómo Analyze nos ayuda a controlar, a analizar muy en detalle todos nuestros edificios y cómo Optimize nos ayuda en este día a día a llevar el control de los mismos. Pero al final, Sofía, todo esto tiene un punto en común. Y ese punto en común sobre lo que todos los productos de Dexma se sustentan es lo que llamamos la plataforma o Dexma Platform, ¿no? Y para explicarlo un poquito mejor, pues doy paso a Sofía Fernández, que nos va a explicar, ¿no?, cómo la plataforma Dexma habilita todo este valor que habéis visto. Sofía, por favor. Gracias. Ahí. Pues gracias, Alfonso. Como Alfonso explicó, en Platform nos encargamos de descentralizar y de gestionar todo lo que es común a los diferentes productos de Dexma. Y bueno, esto que incluye, bueno, por supuesto, incluye la recepción de datos de la plataforma. Dexma cuenta con decenas de integraciones, diferentes marcas, diferentes modelos, por supuesto, diferentes protocolos de comunicación. Todo esto para facilitarlos la recepción de datos. Bueno, ya hace 15 años que Dexma recibe datos, y esto que nos permite tener una base de datos única en el sector energético. Y aprovechamos esta base de datos para hacer, bueno, análisis de datos, por supuesto, y utilizar modelos de inteligencia artificial para intentar crear soluciones que sean muy únicas y que diferencien la plataforma Dexma en el mercado. Bueno, por supuesto, Dexma se puede personalizar, no solo a nivel de interfaz del usuario, pero también a nivel de las soluciones que ofrecemos al cliente en función de sus necesidades. Es obviamente necesario al día de hoy tener una API pública imprescindible. Te permite, bueno, conectar tus plataformas que utilizas internamente con Dexma y todo el flujo de datos que sea automático. Tenemos un mercado de aplicaciones, te permiten instalar aplicaciones para las necesidades específicas de tu cliente, e incluso puedes crear tu propia aplicación. Pensad que al final esto os habilita a crear vuestro propio roadmap. Si tenéis una necesidad específica, podéis desarrollarla por encima de la plataforma Dexma, aprovechando la API. Personalizándola mucho más, ¿no? Claro. Bueno, y claro, por supuesto, cada día que tenemos que hacer, garantizar que puede crecer la plataforma, que crece cuando vosotros crecen. Y bueno, muy importante al día de hoy que se asegura cuando un usuario entre en ella y que pueden entrar siempre que lo necesiten. Que siempre esté disponible, desde luego. Parece obvio, pero es súper importante, desde luego. Bueno, ¿y qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, a continuación de lo que ya empezamos el año pasado, sabemos que estamos en un momento de transición tecnológica un poco. Sabemos que los países están disponibilizando en la nube los datos de sus distribuidoras. Y unido a la problemática de distribución de componentes que nos hemos encontrado, ¿no? También. Cierto, cierto. Por lo que en ciertos casos quizás podemos prescindir de tener que instalar hardware adicional y podemos utilizar aquello que ya tenemos disponible en la nube. Para esto, en Dexma ya el año pasado empezamos con DataDis para los datos de España. Este año ya tenemos también Fluvios para Bélgica y muy pronto tendremos Enedis para el mercado francés. En la misma línea de facilitar la obtención de datos, que estamos haciendo, permitiendo que si quieren hacer vuestra propia integración de datos, la puedan consultar en Dexma. Esto es lo mejor, como si fuera una integración nativa, como si fuera una más de Dexma y utilizarla como quieran. Y ahora. Esto al final os permite poner vuestras propias integraciones en el listado de integraciones de Dexma, ¿no? Y ser mucho más autónomos en cómo conseguir que vuestros datos lleguen a la plataforma. O sea, se trata de facilitaros al final que el dato llegue a Dexma. Bueno, y por último, así de una forma más global. Futuro. Creemos que estos son factores esenciales en el futuro de la energía y, bueno, y por supuesto de Dexma, ¿no? Desde luego.
Por lo que, bueno, sabemos que tenemos que reportar las emisiones de CO2, es crítico en un contexto de crisis climática. Sabemos también que estamos en una crisis energética, ¿no? Somos cada vez más conscientes de la importancia de la autosuficiencia energética. De la disponibilidad de la energía. Y bueno, y el coste, ¿no? Cualquier pequeña, grande empresa tiene los ojos puestos en el coste energético. Bueno, pues de forma general queremos facilitar toda esta configuración y visualización y cálculo en Dexma, facilitando mucho la configuración masiva de las cuentas de los clientes en Dexma y facilitando también, muy importante, el cálculo automático de cualquier indicador que pueda ser necesario en estos verticales y en otros que puedan surgir en el futuro. Y también, por último, que puedas analizar el portfolio de todo el cliente de forma fácil, rápida y accesible. Y útil, ¿no? Al final, como decía al principio, se trata de ofrecer las herramientas para automatizar todo este proceso. Y evidentemente las emisiones, las renovables, en especial la solar, o los costes energéticos, pues son tres vectores que todas las herramientas van a seguir como foco para el futuro y cumpliendo con el ADN de Dexma, que al final es que podáis hacerlo de forma cómoda, automática y para el portfolio de edificios. Al final, muchas gracias, Sofía, pero todo esto, lo que habéis visto, es mucho valor. Es toda la solución de detección de Detect, es todas las capacidades de Analyze para medir ese ahorro, para reportar, para informar a vuestros clientes, compartir vuestros avances, cómo Optimize os ayuda en el día a día, cómo la plataforma Dexma apoya toda esta recepción de datos y toda la arquitectura que permite un servicio constante y excelente. Y todo esto, Dexma lo ofrece de una determinada manera. Hasta ahora habíamos tenido un centro sobre el que ofrecíamos nuestros servicios, como hemos dicho, desde hace 15 años. Teníamos Dexma Analyze, un sistema de gestión energética que a través de la API para interconectar con otros sistemas, a través de nuestras herramientas de análisis y de nuestras herramientas de reporte, como los informes, por ejemplo, habíamos conseguido llegar a todos vosotros, ¿sí? Con el tiempo y gracias a nuestra base de datos que nos permitió generar modelos energéticos y modelos de inteligencia artificial, creamos Detect y gracias a esas técnicas de Big Data e inteligencia artificial conseguimos llegar a una serie de usuarios, de clientes que utilizaban Detect para plantear sus proyectos de eficiencia energética. Y posteriormente apareció Optimize, que ayudaba en el día a día y que sigue ayudando en el día a día a muchos de vosotros. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que todo el valor que Dexma ofrece a través de sus productos estaba algo disperso y no todos los usuarios estabais recibiendo todos los productos, estabais utilizando todos los productos. Así que hemos roto con este esquema y lo que hemos hecho es sumar a la oferta principal la inteligencia artificial de Detect y Optimize, los informes personalizados que antes enseñaba Jordi, que sirven de paraguas para aunar todo el valor de la plataforma y de esta manera ofrecer todo este valor a todos vosotros, ¿vale? Y para poderos ofrecer este valor a través de una única plataforma, hemos creado 3 nuevas licencias, ¿sí? Estas licencias empiezan por la que se llama Dexma Entry. Es una licencia pensada en aquellos que os estáis iniciando en la gestión energética con vuestros primeros proyectos, ¿vale? Os permite automatizar la recogida de datos, os permite comunicar los resultados, analítica energética avanzada, al final todo el poder de Analyze, asignación de costes, cálculo de ahorros, dashboards personalizados, etcétera. Muy completa para aquellos que estáis empezando con este viaje, ¿no? de la eficiencia energética, pero para los que necesitáis más, para los que estáis escalando vuestro negocio de eficiencia, necesitáis escalar vuestras ventas, vuestros proyectos, está Dexma Advanced. Dexma Advanced añade la API
como herramienta para poderos conectar con otras soluciones, tanto en lectura como en escritura, y da un paso más allá en las herramientas de análisis, añadiendo Dexma Detect y Dexma Optimize a la licencia, además de formación avanzada, acceso al mercado de aplicaciones, configuración masiva, análisis de autoconsumo y de huella de carbono y, por ejemplo, también el cálculo masivo de proyectos de media verificación, líneas base que ha comentado antes Jordi, ¿no? Con lo cual, toda la oferta, todas las funcionalidades de Dexma en una licencia para vosotros, para que llegue todo el valor y podáis sacar provecho del mismo. Y para aquellas organizaciones ya muy grandes que necesitan una estrategia a largo plazo, está Dexma Enterprise. Al final os permite ese punto adicional de desarrollos personalizados, de personalización o branding, marca blanca, digamos, de la plataforma, un agente dedicado de Customer Success y esa capacidad de llevar a cabo, pues como digo, planes de estrategia a largo plazo y personalización. ¿Sí? Como veis, 3 licencias muy diferenciadas para aquellos que se inician, para aquellos que necesitan un paso más y toda la funcionalidad y para aquellas organizaciones que necesitan pues ese plus en cuanto a personalización de la plataforma. ¿Sí? Así que hemos visto pues un montón de cosas en este viaje por la oferta de producto de Dexma. Hemos visto cómo Detect nos ayuda a detectar nuestro potencial. Hemos visto cómo las integraciones, cómo DataVis nos ofrece todos esos datos de forma sencilla para poder dar ese paso hacia Detect, cómo posteriormente podremos igualmente de forma masiva calcular los ahorros para toda la organización, compartirla con los dashboards, cómo Optimize nos ayuda en este día a día, en esta detección de anomalías, cómo podemos hacer nuestras propias integraciones. Sofía, esto es maravilloso porque realmente al final facilita mucho la adquisición de datos hacia la plataforma porque sin datos todo esto no serviría de nada, ¿no? Necesitamos los datos para que vosotros podáis analizarlos y podáis ofrecer todo este valor. Y cómo vamos a articular todo esto a través de estas 3 nuevas licencias, Entry, Advance y Enterprise. Y hasta aquí la presentación de productos, Sofía. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta, como ha comentado antes Joan, la podéis formular a través de la herramienta GoToWebinar. Y nada más, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más, voy a dar paso a nuestro compañero Roger Marcos, que os va a explicar cómo avanzar, cómo seguir avanzando hacia esa neutralidad de carbono. Gracias. Gracias por estar y seguir con nosotros, que aún queda mucho. Gracias. Muy bien, gracias. Y Pilar. Gracias. Muy bien. Pues buenos días, buenas tardes a todos y todas. Y continuamos con el Dexma Day versión española, con este track que nos llevará a hablar de cómo desde Dexma trabajamos con grandes corporaciones, grandes clientes y cómo usando tanto nuestro conocimiento y experiencia como también el conocimiento y experiencia de nuestros partners conseguimos llevar adelante grandes proyectos. Me acompaña aquí a mi lado Pilar. Hola, Pilar. Hola, Roger. Y también de forma virtual a Igna. Hola, Igna. Hola, Igna. Buenas No te tardes, Roger. escuchamos. Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? buenas tardes. Perfecto. Pues bueno, sin más, hechas las presentaciones, seguimos con esta parte de la agenda, que es cómo iniciar, ¿no?, nuestro viaje, vuestro viaje hacia la neutralidad climática o de carbono, perdón. Esta es la agenda de este track en concreto, ¿no? Iremos pues desde una visión primera de contextualización de la situación, a pesar de que ya la ha hecho Joan al inicio de la jornada, pero creemos que vale la pena también cómo está afectando esto a las grandes empresas. Pasaremos después por Igna, que nos explicará cómo el Big Data, la inteligencia artificial,
no son únicamente palabras, sino que son hechos aplicados en el caso de Dexma para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético. Posiblemente Pilar nos explicará algunos de los pasos para llevar a cabo un proyecto de gestión energética a través de Dexma. Posteriormente explicaré yo, ya para terminar, algunos casos de éxito, muy resumidamente, y cómo también pues, podemos empezar a trabajar con Dexma en proyectos con cliente final. Sin más, empezamos. Primer número. La pregunta sería pertinente. ¿A qué se refiere este número? Os daré 3 segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues sí, como muchos de vosotros y vosotras habréis ya supuesto, es el incremento de precio industrial en España, ¿no? Durante este 2021. ¿No? Hemos pasado de 50 euros megavatio hora a 320 en electricidad, repito. Y este otro, sabiendo la respuesta anterior, pues también es fácil, ¿no? Aquí os doy un segundo, tic-tac, ya lo sabéis, el gas, ¿no? El incremento del precio industrial del gas desde el inicio de la crisis que decíamos antes, ¿no? En 2021, en este caso llegando a los 248 euros megavatio hora. Lo curioso del caso, y aquí es donde queremos hacer un poco de hincapié, es que tenemos una memoria, en algunos casos, relativa y creemos que estos precios, este disparo, este incremento de precios de electricidad y de gas ha sido causado principalmente por la guerra de Ucrania. Si bien es cierto que lo ha agravado, viendo esta gráfica vemos que los precios empezaron a aumentar ya durante todo 2021 y de hecho ya a finales del 2020. Por tanto, esa tendencia era ya previa a la invasión y está probablemente para quedarse. Esta es una de las primeras variables que se han dado ahora en una coyuntura a mi modo de ver bastante crítica, ¿no? La primera variable sería la competitividad, en el caso está viendo afectada por estos precios, ¿no? Aparte de una inflación disparada, como hacía tiempo que no veíamos, y pidiendo desde Europa pues actuaciones de urgencia para frenar estos precios tanto de electricidad como de gas. La segunda variable, esto lo paso, la segunda variable sería el tema de la seguridad de suministro. Por primera vez en el mundo occidental, época moderna, nos hemos creído o nos estamos creyendo que es posible que no tengamos o que tengamos problemas de suministro. Una cosa impensable solamente hace unos meses, a día de hoy, pues es cierto, ¿no? Tenemos aquí algunas noticias que se han publicado en los medios últimamente, ¿no? Que puede haber un corte de suministro eléctrico en Europa durante este próximo invierno, ¿no? Que empezaremos pues dentro de 2 meses. ¿Y qué hace Europa? Bueno, pues Europa propone y impulsa medidas de ahorro y eficiencia para conseguir el impacto de estos posibles cortes, de estos posibles problemas, pues sea el mínimo posible. A su vez, tenemos la emergencia climática, o sea, las 3 variables, la competitividad, la seguridad de suministro y la emergencia climática se han dado a la vez. ¿Qué podemos hacer? Bueno, bajo nuestro punto de vista, desde Dexma estamos en el sector adecuado, en el sector que toca. ¿Y por qué lo decimos? Porque agencias como la Agencia Internacional de Energía, que lejos de ser una organización proclive a mucha innovación, no hasta hace poco pues era muy favorable pues a un uso responsable de combustibles fósiles, a la energía nuclear, etcétera, pues está diciendo que donde tenemos que invertir una mayor parte del dinero disponible para llegar al escenario de París, digamos, ¿no? Objetivos de París, es mediante inversión en eficiencia energética. Obviamente, seguirá de cerca con inversión en renovables, pero digamos que la eficiencia es donde realmente tenemos que hacer hincapié. Sin más, llegando también a un ejemplo de cómo están las regulaciones y las herramientas, ayudándonos a vehicular todo lo que se tiene que hacer en este sentido, ¿no? En el de la mejora del ahorro y la eficiencia. Tenemos el Real Decreto que se aprobó aquí en España este agosto pasado, el 14 de 2022, con algunas de las medidas que ya se conocen. También tenemos el Real Decreto 56-2016 de auditorías energéticas y, finalmente, la ISO 50001, que sin ser una normativa, sí que es sin ser una regulación, digamos, de obligado cumplimiento, sí que es una normativa que nos ayuda a seguir también en los pasos de la eficiencia energética. Finalmente, una herramienta de las cuales ya se ha introducido anteriormente, ¿no? Con mis compañeros de producto, que es DataVis, el acceso a los datos de consumo que tienen las distribuidoras en España. Sin entrar mucho en detalle, sí que nos gustaría explicar que desde Dexma y a través pues, de estos dashboards, por ejemplo, podemos dar seguimiento a la implantación de cualquiera de estas normativas, ¿no? Esos son los dashboards
en los cuales vemos indicadores de temperatura y humedad de las instalaciones monitorizadas y también los ahorros que estamos consiguiendo a partir de las normativas, en este caso, fijadas o los datos fijados en el Real Decreto 14/2022. Aquí también un ejemplo de dashboard en el cual vemos proyectos de medida y verificación, objetivos de ahorro y cómo estamos siguiéndolo de cerca para darle de manera periódica y continua a nuestro cliente, pues si está cumpliendo o no con los objetivos marcados. Para ir acabando, y ya como resumen de esta contextualización que creo que nos ayudará a lo siguiente, ¿no? Los costes energéticos han subido de forma importante, muy importante en los últimos meses, ¿no? La electricidad se ha multiplicado por 6, el gas por 11, hay requerimientos regulatorios, los veíamos con anterioridad, hay ayudas disponibles, es cierto, pero todo esto, bajo nuestro punto de vista, pasa por una mayor digitalización. Lo comentaba Joan al inicio de la sesión, hay aún un mercado superior al 90% de empresas que no están usando una plataforma, un software automatizado de digitalización de los consumos energéticos. Por tanto, creemos que ahí tiene sentido atacar y es lo que explicará ahora Igna en su siguiente intervención. Igna, cuando quieras, todo tuyo. Efectivamente, muchas gracias, Roger. Yo os voy a contar un poco por qué, cómo y por qué Dexma utiliza la inteligencia artificial, el Big Data y bueno, otras tecnologías avanzadas para ayudar en la labor de la eficiencia energética de nuestros clientes, ¿vale? Y ayudar en su reducción de la huella de carbono. Entonces, no puedo pasar slide. Roger, si no, pásamelas tú mismo, ¿de acuerdo? Porque son muy poquitas slides. Vale, perfecto. Lo primero, bueno, Big Data e inteligencia artificial son palabras que están totalmente embebidas en nuestro vocabulario, ¿no? Todas las empresas de alguna u otra manera la quieren utilizar. Pero, ¿qué es para Dexma el Big Data y la inteligencia artificial? Nosotros compartimos un poco las definiciones quizás más académicas. El Big Data sería extraer o tener la capacidad de extraer conclusiones basadas en el análisis computerizado de enormes cantidades de datos. En el caso de Dexma, bueno, pues era un poco esa base de datos de la que hablaba antes nuestra compañera Sofía, de más de 100.000 edificios en diferentes localizaciones, en diferentes actividades, enviando datos de, bueno, pues de consumos energéticos, pero también otro tipo de metadatos, ¿vale? Y muy ligado al Big Data estaría la inteligencia artificial, que es la disciplina que trata de replicar la inteligencia humana y sus procesos implícitos. Como adelantaba, estas dos tecnologías están muy vinculadas entre sí, ya que la inteligencia artificial, para replicar esa inteligencia, va a necesitar de la algoritmia avanzada del Big Data y de esa gran cantidad de datos. Pero un mantra de Dexma es que estas tecnologías realmente son recursos que solo van a cobrar sentido cuando van a aplicarse sobre un problema o una necesidad real. Y en Dexma identificamos claramente dos perfiles a los que atender gracias a nuestro sistema de gestión energética, ¿vale? Tendríamos un perfil más estratégico, aquí lo hemos denominado responsable DSG, que va a ser esa persona, bueno, pues que va a necesitar tener una visión agregada de portfolio, que va a necesitar tener una visión multienergía, que va a necesitar tejer una estrategia conjunta para todo el portfolio a nivel corporativo, va a necesitar, por lo tanto, hacer un reporting agregado y velar por ese cumplimiento normativo que nos adelantaba Roger y tomar decisiones de, oye, pues, cómo distribuir los recursos y las personas de los que se dispone a nivel organizativo, ¿vale? Bueno, pues para implementar diferentes medidas de eficiencia energética. Y precisamente esas medidas de eficiencia energética son las que recibirá otro perfil al que también atendemos gracias a nuestro sistema de gestión energética, ¿vale? Que es un perfil más operativo, más táctico, pero también muy, muy relevante dentro del campo de la gestión energética. Nosotros lo hemos denominado, bueno, Facility Manager, ¿no? Y precisamente, como decía, heredará toda esa estrategia y será el encargado de implantarla, de hacer el seguimiento de esas medidas de eficiencia energética que se implanten a nivel corporativo. Va a necesitar, por lo tanto, hacer una gestión energética de detalle, a nivel activo probablemente, hacer un reporting de detalle, gestionar todas las anomalías que se vayan identificando en los diferentes activos y, lógicamente, todo esto de una forma contenida en costes.
y veamos un poco cómo con Dexma afrontamos estas necesidades. Vamos a tener en Dexma los diferentes productos comerciales de los que hablábamos. Detect, Optimize, Analyze. Analyze es un producto muy elástico, es todos esos dashboards, esos informes personalizados, esa aplicación de Carbon Reporting, ¿no? Y por lo tanto, bueno, va a atender a las diferentes necesidades. Pero entrando en Detect y entrando en Optimize, se posicionan claramente en estas dos realidades. En el campo estratégico vamos a tener Detect, apalancándose mucho sobre el Big Data. Y en el plano más operativo vamos a tener Optimize, apalancándose más sobre la inteligencia artificial. Pero, como decíamos, realmente ambos productos beben de ambas tecnologías. Voy a hacer un poco de zoom en por qué Detect en el plano estratégico, primeramente, y luego por qué Optimize en el plano más táctico y operativo. Entonces, Detect, ¿qué nos va a habilitar el producto de Detect? ¿Podéis pasarme la slide, por favor? Gracias. Detect, como decía, ataca a este plano más estratégico. ¿Por qué? Porque gracias al Big Data, gracias a comparar nuestros edificios con nuestra base de datos y algoritmia avanzada, vamos a poder tener una visión de portfolio. Es decir, vamos a tener una imagen agregada del estado en materia de eficiencia energética de todo nuestro portfolio. Vamos a poder ver, bueno, pues el ranking de eficiencia energética de nuestro portfolio, el potencial de ahorro agregado de nuestro portfolio. Vamos a tener diferentes herramientas de análisis a nivel portfolio, pero más allá del portfolio, además es que a nivel activo vamos a poder acceder a diferentes medidas de eficiencia energética calculadas específicamente para cada uno de esos activos, de tal forma que nos va a permitir trabajar la estrategia conjunta de eficiencia energética, como digo, a nivel portfolio. Nos va a dar esa visión estratégica que vamos a necesitar. Y simplemente por poner una cifra a esto, ¿vale? Para que entendamos el impacto que tiene el Big Data a través de nuestro portfolio de Detect. Por favor, Roger. Adelante. Perfecto. Un dato real de uno de nuestros proyectos, en concreto en industria de gran distribución. Es decir, bueno, pues supermercados de conveniencia, haciendo un despliegue de Detect sin necesidad de invertir, bueno, en gran medida en recursos, en tiempo de nuestros equipos. Nosotros fuimos capaces de identificar un potencial de ahorro medio por localización de un 20% gracias a medidas de eficiencia energética detectadas. Lógicamente, este 20% es una cifra media. Había activos que estaban mucho más optimizados a nivel de eficiencia energética y, por lo tanto, bueno, pues tenían un potencial de ahorro más modesto, en torno a un 3 y un 5%, pero había activos mucho más descuidados que tenían un elevado potencial de ahorro energético, en torno a un 40%. Bueno, pues con Dexma Detect pudimos analizar de forma masiva todos estos activos y llegar a todas estas medidas de eficiencia energética. Como decía, Detect, Big Data para una estrategia a nivel de portfolio. Y ahora vamos a irnos al otro producto, Dexma Optimize, que lo que hace es, gracias a inteligencia artificial, como nos comentaba Alfonso previamente, con la inteligencia artificial lo que haremos es analizar el histórico de ese parámetro de consumo en concreto. Y además lo enriqueceremos con días festivos, con severidad climática y demás, y obtendremos ese túnel de cómo se tendría que comportar este parámetro de forma dinámica. Y gracias a ello podremos tener ojos 24/7 gracias a nuestro algoritmo detectando anomalías, es decir, detectando desvíos sobre ese consumo estimado de ese parámetro en concreto. Y no solo eso, sino que además vamos a ser capaces de cuantificar el impacto económico que ha tenido esa anomalía en concreto. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es que nuestros Energy Managers realmente tengan la sensibilidad económica y la capacidad de identificar sin un sobreesfuerzo, sin una necesidad de análisis brutal en el caso de un gran portfolio, detectar aquellas anomalías y aquellos puntos donde realmente tienen que poner su atención. ¿Y cuál es el impacto
de precisamente, bueno, pues de aplicar inteligencia artificial o dar la palanca de inteligencia artificial a nuestros Energy Managers? Oye, pues es que vamos a poder aumentar hasta 10 veces su capacidad de análisis de curvas de carga. Como decíamos, realmente en Dexma utilizamos la inteligencia artificial para hacer la gestión energética escalable a nivel portfolios. ¿De acuerdo? Y de esta forma, bueno, pues vamos a redundar en eficiencias a nivel equipos. Vamos a poder atender las necesidades de eficiencia energética de un portfolio sin necesidad de escalar de forma lineal el equipo que esté analizando todos estos activos. Entonces, simplemente por concluir, en Dexma tenemos muy claro el impacto que puede tener la digitalización de la eficiencia energética y realmente creemos que este es el futuro. Bueno, y es nuestra forma de cómo queremos haceros llegar valor a vosotros, seáis grandes corporaciones o seáis empresas de servicios energéticos. Y a continuación cedo la palabra a mi compañera Pilar, que os va a contar cómo continuamos en este proceso. Pues muy bien, muchas gracias, Signa, súper interesante. Y bueno, llegados a este punto, con Dexma lo que hoy queríamos hablar, aparte de que hemos repasado los retos, ¿no?, que nos estamos encontrando, las oportunidades, cómo con la tecnología, con herramientas de inteligencia artificial, cómo aprovechar los datos con herramientas como Dexma para enfrentar y abordar estos retos que tenemos, pero siempre al final, cuando queremos empezar a hacer un proyecto de ahorro, un proyecto de eficiencia energética, cuando queremos abordar las nuevas regulaciones o adaptarnos a una normativa, un ISO 50000, etcétera, siempre al final tenemos muy claro que queremos hacerlo, pero es difícil al final aterrizar y entender, oye, sí, vale, pero ¿por dónde empezamos, no? ¿Qué tenemos que medir? ¿En dónde arrancamos nuestro proyecto de acuerdo a los objetivos que tengamos definidos? Y bueno, aquí es donde Dexma, en función de toda la experiencia y las herramientas y el equipo que tenemos, pues podemos aportaros un gran apoyo, ¿no?, en ese sentido, es decir, un acompañamiento desde una fase muy inicial, desde una fase muy temprana, en donde las empresas se están planteando estos retos, estos objetivos. A veces son muy operativos, simplemente queremos impactar nuestra cuenta de operaciones, ¿no?, reducir costes de la factura energética, pero luego también vemos todo lo que es las regulaciones, ¿no?, cómo debemos adaptarnos, cómo podemos ser mejor, más eficientes energéticamente. Y aquí es donde Dexma, esa fase más de consultoría inicial, gracias a nuestro equipo de expertos y al acompañamiento que hacemos, pues podemos empezar a perfilar estos proyectos, ¿no?, de acuerdo, pues a ver qué enfoque le damos, por dónde empezamos, qué tiempos son los adecuados para definir un proyecto realista, qué etapas, qué ROIs esperados tenemos, abordar temas como de dónde cogemos los datos. Empezamos con DataDis, tenemos que hacer un plan de incorporar hardware para medición de nuestras instalaciones. Entonces, todo este acompañamiento es en el que Dexma puede aportarle mucho a las empresas para arrancar, ¿no?, para hacer ese proyecto. Y una vez ya tenemos este proyecto perfilado, tenemos unos tiempos, tenemos unos participantes, unos objetivos muy claros, pues entonces ya, gracias también a la experiencia y a los muchos proyectos que hemos ejecutado, pues lo tenemos, digámoslo así, súper resumido y muy definido en 5 grandes fases con las que garantizamos la adopción de la plataforma, el uso y en la consecución paso a paso de sus objetivos, pero también importante destacar lo que es el acompañamiento, ¿no?, de nuestro equipo de Customer Success. Una vez en la fase inicial empezamos con proyecto de expertos, luego con el proyecto de expertos en la ejecución con nuestro Customer Success y vamos a ver qué pasa, no puedo pasar de... Sí, nos ha quedado colgado. ¿Qué pasa? Bueno, continuamos con nuestro equipo de Customer Success y lo que quiero destacar aquí encima de todo es el equipo, ¿no?, el equipo de expertos de Dexma que con
con nuestras personas, nuestro equipo de proyecto y todos los recursos que ponemos a disposición para tener contacto, para ejecutar ese acompañamiento en el que siempre estamos, todos los recursos que tenemos, como nuestros webs de soporte, nuestro soporte vía email, nuestro soporte telefónico, nuestro soporte presencial de equipo dedicado, además de todos los refuerzos que vamos teniendo, como las formaciones semanales en línea que tenemos, pues destacar eso, ¿no? Nuestro equipo de trabajo, nuestro expertise, ingenieros, ingenieras, expertos en industria, en energía y en la plataforma que os acompañaremos. Y, por supuesto, como personas, no como robots, unos cracks, al fin y al cabo. Y con esto voy a dar paso a Roger para contaros un poquito de historias de éxito, de cómo, bueno, en la implementación de estos proyectos, cómo hemos aplicado Dexma, ¿no? Perfecto, Pilar. Muchas gracias. Y sí, ahora brevemente explicaremos algunos proyectos en los que hemos trabajado, que estamos trabajando, para demostrar de alguna forma, ¿no?, la aplicación real de todas las funcionalidades y todo el conocimiento, ¿no?, y experiencia que tenemos desde Dexma. Aquí tenemos algunos de los clientes en los cuales estamos trabajando de la mano también y acompañados, obviamente, de nuestros partners, ¿no? Tenemos a una empresa grande como CaixaBank, explicaremos qué estamos haciendo con ellos, pero también estamos con Swarovski a nivel industrial, con Paul Corporation o con Taxa, también con Iberostar en el sector turístico o en Bonaria en el sector retail de alimentación, ¿no? Por tanto, tenemos aquí varios ejemplos que vamos a explicar a continuación cómo los hemos tratado y cómo se han desarrollado dichos proyectos. La característica que une a todos estos proyectos, o la mayoría de ellos, es la capacidad de gestionar, y Pilar, pues de alguna forma también lo decía, y también el resto de compañeros, ¿no?, cómo gestionar de forma masiva cantidad de datos que recibimos de nuestros clientes y de sus instalaciones, ¿no? Esta funcionalidad o esta capacidad que tiene Dexma para tratar, para gestionar de forma masiva todos estos datos es lo que diferencia la plataforma y la manera de trabajar de Dexma del resto, ¿no? En este sentido, explicaremos brevemente lo que estamos trabajando con CaixaBank a través de su filial CaixaBank Facilities Management, ¿no? El alcance es todos los activos de Caixa. Estamos hablando, pues, de muchos edificios corporativos singulares, de muchas oficinas bancarias y con objetivos que abarcan no únicamente el ahorro y la mejora de la eficiencia energética, sino también el soporte y mejora del mantenimiento y también la mejora del confort. Por lo tanto, objetivos varios, lo que desde Dexma pues estamos ayudando a cumplir. La inserción masiva, ¿no?, esa palabra que va apareciendo de forma recurrente en todas las distintas intervenciones en esta jornada, ¿no? Bueno, a partir de la inserción masiva en ese momento de facturas, porque no estaba disponible Datadis. Si hubiéramos tenido Datadis, en ese momento hubiéramos podido insertar de forma masiva y automática los datos de consumo energético de todas las oficinas de Caixa, ¿no? Para a través de DICTEC hacer ese benchmarking y escoger en qué oficinas, ¿no?, las menos eficientes, debíamos actuar y en qué debíamos actuar, si en iluminación, si en alumbrado, si en climatización, etcétera, ¿no? Por tanto, DICTEC nos da ya esa primera visión de dónde hacer y qué hacer, ¿no? Seguidamente había toda la función de instalar y configurar la plataforma, pero instalar también a partir de una licitación en hardware, todo el hardware disponible para hacer a través de analizadores de redes, pero no únicamente, sino también a nivel de control, ¿no? Este proyecto también incluye parte de control, ¿no? Pues poder hacer la instalación necesaria para llevar a cabo los objetivos del proyecto, ¿no? Posteriormente hicimos el commissioning, la puesta en marcha y en continuo inserción de datos vía FTP y de otras formas para llevar esta configuración masiva de Dexma a buen cabo, ¿no? Como decíamos al principio, estamos trabajando en edificios corporativos, en oficinas bancarias. A veces nos encontramos que los edificios ya tienen BMS instalados. No vamos a inventar la rueda, vamos a intentar obtener los datos de ese BMS para tal de analizarlos en Dexma. No vamos a hacer instalar hardware cuando no hace falta, ¿no? La idea es aprovechar lo que esté instalado en cualquier instalación por tal de obtener la máxima eficiencia y eficacia, ¿no?, de los proyectos. Uno de los objetivos, como decíamos,
y el principal en el cual damos soporte desde Dexma es el ahorro energético, y aquí tenemos los distintos pasos que hemos tenido que seguir para obtener resultados y demostrar que se han obtenido, ¿no? Inicialmente hicimos un baseline, tanto de edificios como de oficinas, ¿no? Este baseline masivo. A partir de ese baseline implementamos proyectos de medida de verificación para hacer un seguimiento en continuo de cómo se estaban llevando o cómo se estaban consiguiendo los ahorros previstos, y también a partir de la funcionalidad de grupos de proyectos de medida de verificación podemos agrupar por edificios, por oficinas, por stores, etcétera. Por tanto, aquí todo bajo el paraguas del protocolo IPMVP para hacer este seguimiento, ¿no?, del proyecto en el tema de medida de la eficiencia y el ahorro energético. Otro aspecto importante que se implementó sobre todo a raíz del COVID y que no es el único cliente o la única organización que se ha preocupado a partir de ese momento es el seguimiento y control también de la calidad de aire, ¿no? A partir de la instalación de sondas de CO2 principalmente, porque también tenían humedad relativa, temperatura, partículas por millón, ppm, etcétera, ¿no? Podíamos hacer un seguimiento y dar datos para el análisis y mejor gestión de los edificios, en este caso de CaixaBank. Otro aspecto muy importante, y también ahora, pero también en el momento del COVID, pero también ahora en la emergencia energética que estamos sufriendo, ¿no?, y a raíz del Real Decreto, hacer un reporting continuo y exhaustivo de todo lo que se tiene que llevar a cabo y cómo se está haciendo, ¿no? ¿Quién recibe estos informes, este reporting de KPIs? En muchos casos ya a través de los dashboards, ¿no?, que es una herramienta muy potente en ese sentido. Pues tanto la dirección general, estamos hablando de directivos a alto nivel, en este caso de Caixa, como también a gestores de proyecto, gestores de zona, responsables de mantenimiento, etcétera. Por tanto, el poder habilitar estos dashboards de seguimiento dependiendo de las necesidades de cada uno, pues nos da una fuerza y una flexibilidad de adaptación a los requerimientos pues muy, muy grande. Otros proyectos que hemos desarrollado más allá del sector terciario, pues es el sector industrial, con este ejemplo que tenemos por pantalla, con objetivos tanto de ahorro energético como de seguimiento de la producción de fotovoltaica para autoconsumo, como una mejora del mantenimiento también, ¿no?, soporte al mantenimiento. Aquí vemos ya en los gráficos pues algunos datos o algunos indicadores de dónde puede haber problemas, que el trabajo de Dexma es avisar al gestor energético, al facility management o al gestor de mantenimiento de la instalación para que mire qué ha pasado ese día, a esa hora, con ese consumo anómalo en la planta, ¿no? Más allá también del sector industrial, en el sector de los supermercados también estamos iniciando una colaboración con Bonaria, en la cual pues hemos ayudado tanto a la reducción de consumo energético como también a la optimización de potencia contratada, ¿no?, que es un aspecto no energético, sí económico, pero que ayuda muchas veces a que el proyecto pues sea viable desde el punto de vista justamente del dinero, ¿no?, poder implementar un proyecto de estas características. Y hasta aquí un poco las características que queríamos explicaros, o los proyectos que queríamos explicaros muy resumidamente, obviamente, de los principales casos de éxito que hemos tenido estos últimos meses. Ya para terminar, y antes de dar paso a nuestros compañeros de Customer Success, ¿no?, a Xavi y Adriana, explicaremos muy brevemente lo anticipado ya por Alfonso, ¿no?, cómo estamos trabajando actualmente desde Dexma a nivel de licencias. Tenemos 3 grandes licencias. Aquí lo que os recomiendo es, una vez hayamos terminado el webinar, que nos mandéis dudas que podáis tener o comentarios, aclaraciones, ¿no? Pero estas son las 3 grandes licencias con las que trabajamos, ¿no?, la Entry, la Advanced y la Enterprise. Cada una de ellas cubre un determinado sector de necesidades y requerimientos, ¿no? Y aquí lo mejor es hablar en cada caso de vuestras necesidades, de cómo desarrollar el proyecto, y veremos cómo se adaptan a cada una de las distintas licencias. Antes de terminar, eso sí, queríamos explicaros qué otros servicios profesionales adicionales podemos dar desde Dexma. No son servicios profesionales a los cuales sean imprescindibles ni sean obligatorios, al contrario, ¿no?, creemos que Dexma es suficientemente fácil de usar para que seáis expertos en la misma y como clientes finales la podéis usar, pero en caso de que por falta de recursos, por falta de tiempo, etcétera, necesitéis que os ayudemos desde Dexma o a través de nuestros partners, podemos daros tanto servicios profesionales a nivel de configuración de la plataforma, ¿no?, es decir, qué tenemos que hacer para implementar las localizaciones, tipos de informes, aletas, cuadros de mando. También si tiene que hacerse alguna integración con BMS, con escalas, etcétera, todo esto lo podemos hablar, os podemos ayudar, lo podemos gestionar. Repito,
no es nuestro objetivo principal, pero podemos dar soporte aquí, igual que en la siguiente pata, que es los servicios de gestión energética. Igual que en la anterior, esto lo trabajamos también a través de partners nuestros, pero podemos dar soporte en consultoría, en desarrollar un plan de ahorro y eficiencia energética en la industria, en las oficinas, en la instalación, en la organización, ¿no? Propuestas de MAIS, soporte en la creación automática de líneas base, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí daros esta visión más general de lo que podemos hacer desde Dexma. No estáis solos, como decía antes Pilar, tenemos un equipo de soporte muy importante que ahora entrarán a daros también su visión, ¿no? No somos robots, somos gente que estamos al servicio vuestro. Por tanto, contad con nosotros para lo que queráis. Ahora sí, dejamos los micros para Xavi y Adriana, que entrarán a continuación a explicar pues, su visión desde Customer Success. Gracias a todos y todas y seguimos en contacto. Gracias, Igna. Gracias, Pilar. A vosotros, gracias. Hola. Muy bien. Buenos días a todos o tardes, depende de donde os escuchéis. Bueno, sobre todo, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. La sesión es larga y vamos a mirar el track. Entiendo que están compartiendo la pantalla esta, ¿no? Sí, muy bien. Pues empezaremos con el track de Customer Success. Para los clientes que ya nos conocéis, pues hola a todos. Que sepáis que, bueno, Customer Success nos debemos a vosotros, nos encargamos de intentar llevar el máximo de valor a vosotros como cliente y en esta sesión, junto con Adriana, intentaremos visibilizar este valor entregado con un caso de éxito. Entonces, presentaré un poco la situación actual que ya se ha visto que se ha presentado anteriormente en la sesión, más como un recap rápido y pasaremos a la demo que realizará Adriana y haremos un poco de recap de esta demo. ¿Sí? Pues sin más, empezamos. Situación actual, bueno, se ha repetido mucho en esta sesión. Ahorrar energía ya no es una opción. Ahora tenemos legislaciones vigentes que nos obligan y debemos ahorrar energía. Esto incrementándose con presupuestos ajustadísimos, dado los precios de la energía y la incertidumbre y la inflación disparada. Todo esto no ayuda a tener presupuestos generosos para proyectos de ahorro. El hardware tampoco es una fuente de datos fácil de adquirir ahora. Tenemos una tensión global en la cadena de componentes de la cadena global de suministros y empezar un proyecto con hardware ya no es tan fácil como antes. Estamos hablando de retrasos de meses, ya no de semanas. Junto a esto, demostrar los ahorros debe ser una tarea inmediata. Nuestros clientes y el gobierno, las legislaciones nos piden demostrar ahorros muy rápido, con lo cual tenemos un contexto donde tenemos que ahorrar gratis, sin hardware y para ayer. O sea, es una situación un poco tensa. Pero bueno, aquí estamos un poco para ayudar, ¿no? Y empezaré por cómo definimos nosotros éxito en Dexma y vosotros como clientes también con vuestros clientes. Partiendo de una definición muy clara de éxito acordada con el cliente donde se incluyen tiempos de retorno de esta inversión, acordar con el cliente qué KPIs, qué indicadores clave hay que monitorizar de ahorro, de tiempos, etcétera, y todo aquello que el cliente está definiendo como ahorro en su proyecto. Conseguir esta definición de éxito compartida será lo que nosotros llamaremos éxito. ¿Y cómo maximizamos este éxito? Pues poniendo foco en aquello que aporta más valor, evitando inversión en tiempo y en recursos en aquellas acciones que quizá ahorran, pero quizá no sean las que más ahorran. Por otra parte, acelerar tiempos para llegar a este valor, a este time to value que llaman en inglés, obteniendo datos, configuraciones, priorizando inversiones, todo esto haciendo lo más rápido posible. Y haciendo más con menos, intentar ampliar drásticamente este alcance sin tener que contratar mucho más personal o tener que invertir muchos más recursos. Esta sería la definición de cómo maximizamos este éxito acordado. ¿Y dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues
La palabra mágica del valor es la automatización, que en términos económicos se llama escalar. Al final es poder hacer mucho más con menos y aquí es donde nosotros os ayudamos. ¿Dónde? Pues reduciendo costes en la consecución de datos, centralizando y normalizando estos datos para que vosotros lo podáis analizar de forma holística y de forma agregada o segmentada según vuestra necesidad. También dándoos herramientas de análisis avanzado para que podáis priorizar, para que podáis tener claras estas acciones, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, preparar estos resultados y comunicarlos de forma adecuada a vuestras audiencias, a vuestros roles diferentes. Todos los interesados en un proyecto tendrán necesidades diferentes de reporting y deberéis dirigiros de forma diferente a ellos. ¿Y dónde maximizamos nuestro valor? Pues evitando precisamente, gracias a esta automatización, gracias a esta forma de escalar, evitando error humano o error en focalizarte en ahorros no clave, definiendo bien la estrategia de ahorros con estos indicadores, tanto de energía, de costes, de tiempo, etcétera. Y como derivada positiva, impacto positivo de estas acciones, evidentemente mejorar la productividad individual de cada persona, haciendo que estas personas se centren en lo que ellos o ellas son buenos, que es en pensar, no en tareas repetitivas, y como derivada, pues reducir la huella de carbono por estos ahorros energéticos y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, visibilizando y alcanzando estos objetivos de sostenibilidad que cada vez son más necesarios. ¿Sí? Pues bien, todo esto lo que hace es aumentar la confianza con vuestro cliente. Vuestro cliente dejará de veros como un proveedor más para veros como un partner en quien poder confiar y poder hacer estas consultas que pueden activar nuevos proyectos con vosotros. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vale, para hacer esto lo que vamos a hacer es presentar un caso de éxito. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado mucho en esta sesión con producto, con ventas de qué soluciones, cómo se articulan, pero nosotros le hemos querido dar una vertiente de practicidad con un caso de éxito, que es un caso inspirado en un caso real. Aquí agradecer a Enertips por el pase y hemos querido ofrecer estas soluciones reales para que veáis cómo un proyecto de inicio a fin se articularía con Dexma, ¿de acuerdo? Porque es una de las formas más fáciles de poder demostrar este valor que tanto predicamos. Pues bien, para presentaros este caso de Megafruit, os tengo que presentar a Maite. Maite es una gestora energética brillante que trabaja ya desde hace muchos años en Madex, un partner de Dexma histórico de hace muchos años. Maite está muy concienciada con el medio ambiente y tiene sentido en su carrera, pero también trabaja para una empresa y es consciente de que esta empresa pues, necesita unos retornos y necesita unos ingresos para poder subsistir. Como Maite es una de las mejores gestoras energéticas que tiene Madex, el director de Madex le ha asignado el caso de Megafruit. ¿Megafruit quién es? Megafruit es una empresa de éxito liderada por Mark Fruitós que se ha conseguido integrar en la cadena de valor desde el origen de la recolección de frutas y es un retail de fruta fresca y verdura. Ellos, gracias a esta integración vertical, controlan toda la cadena de suministro y han conseguido arrancar más de 100 tiendas en todo el territorio catalán, donde venden fruta fresca directamente a consumidor final. Disponen evidentemente de almacenes logísticos y de plantas de producción, pero bueno, claro, ahora con la crisis energética y con lo que se viene, pues están muy preocupados. Quieren revertir la situación que les está bajando los márgenes de beneficio y buscan un partner que les ayude a ahorrar energía. Ellos han hecho algunas acciones, tienen facturas, con eso han conseguido ver ciertos consumos mensuales, han puesto placas, alguna que otra medida de ahorro, pero no es suficiente. Con un consumo aproximado de casi 6 gigavatios hora, pues necesitan actuar y actuar rápido. Bien, Maite coge el proyecto con entusiasmo, con su experiencia conoce que clientes no monitorizados pues pueden llegar a tener ahorros de hasta el 15-30% según el proyecto, pero también ve retos. Es una empresa que tiene muchas actividades, tiene actividad de retail, tiene almacén, tiene producción y, es un poco la maldición de la página en blanco, por dónde empezar, qué priorizar.
Pues bien, para esto os presentamos esta demo donde veréis cómo Maite, de forma rápida, se focaliza en el valor. Y para esto quiero presentar a Adriana, que será la persona encargada de llevar a cabo esta demo. Vale. Gracias, Gracias, Adriana. Xavi. Muy bien. Vale, pues como ha dicho Xavi, Maite decidió usar Dexma, como ha hecho para otros proyectos, y para que Dexma le ayude a sacar provecho de todos los datos que tiene Megafruit, lo que tiene que conseguir es configurar la cuenta en Dexma lo más rápido y completamente que pueda. Entonces, detectar de todas las tiendas y almacenes que hemos dicho que tiene Megafruit, dónde se puede ahorrar, fijarse más, investigar, sacar por qué de estos ahorros y darle un seguimiento a estos proyectos. Vale, pues he visto que aquí puedo ahorrar, cómo darle seguimiento y en todo este tiempo siempre comunicar a ser posible de manera automática a todos los interesados, o sea, tanto a los clientes como partners, al jefe, a todo el mundo. Entonces, vamos a ir a la plataforma y vamos a ver esto en la realidad, ¿no? En vivo y en directo. En vivo y en directo. Correcto. ¿Dónde está la plataforma? Ah, ¿no está? Bueno, pues ábrela aquí. Venga, abrimos tal cual. Abrimos. ¿Dónde está aquí? Exacto. Además, Megafruit Muévela ahí arriba. tiene un branding. Tiene un branding especial para ellos. Aquí estamos. Muy bien. Súper bonito. Así que lo vamos a usar. Ahí está. Ahí está. Vale. Entonces, aquí. La última, esta es la demo. Aquí Maite ya tiene su usuario, entonces entra, aquí tiene otras cuentas de otros clientes y ahora se ha creado una cuenta para Megafruit. Entonces, cuando entramos, vemos que ya hay datos, ¿no? Si me voy aquí, Maite se ha bajado la app del Apps Market del mapa y vemos que ya tiene todas las localizaciones de las tiendas y de los almacenes de Megafruit y vemos que ya tiene datos. ¿Cómo ha conseguido tener todos estos datos tan rápido? No es por arte de magia, ¿no? No, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pues así que ha sido muy rápido por dos cosas. Por un lado, Maite ha utilizado DataDis, es lo que ya se ha mencionado bastante durante la jornada. DataDis es un data lake donde podemos coger los datos de los contadores fiscales y en Dexma es tan sencillo como ir a la configuración y configurar un concentrador, aquí registrar uno nuevo y simplemente con sus credenciales de DataDis y poniendo el CUPS, es decir, el código del contador fiscal de cada una de las tiendas, ella puede tener de manera automática, sin visitar los sitios, datos horarios de todos estos contadores. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que hace para configurar todas las localizaciones, es decir, la ubicación de todas ellas, el área y a qué zona pertenecen, lo hace mediante este Excel de carga masiva, que ella solo tiene que escribir aquí, poner todos los datos, como veis, y en una sola subida ya puede ver, aquí, ya puede ver todos los datos en la plataforma. Por tanto, Maite, con poco esfuerzo, ya ha conseguido configurar una cuenta grande, que en este caso son 100 localizaciones, pero bueno, podrían ser miles, con Excel que sube. Y Exacto. Gracias a DataDis no necesitamos la limitación esta de hardware de estos meses de espera para poder arrancar un proyecto tan grande. Exacto, sin esperar y sin invertir en hardware ni nada. O sea que Megafruitos, el director de Megafruit, estará contento. Entonces, lo primero que hace Maite es irse a Detect y aquí ve como una auditoría de todo el portfolio que tiene. Lo puede ver con diferentes funcionalidades. Uy, recarga aquí. Esto es el efecto del directo. Esto es muy raro. Uy. Venga. Ahora sí, muy ¿vale? bien. Entonces, ahora cuando se abra, en Detect puede ver con una sola imagen, como ha dicho antes también Igna y hemos mencionado, todo el portfolio y va a ver el ranking, además de fijarse en las demás cosas, ahora nos vamos a fijar en el ranking y ve que la localización de Lleida, por ejemplo, tiene una capacidad de ahorro en coste de mucho mayor que el resto de localizaciones. Entonces, esto, por ejemplo, ya le ha ayudado a visualizar esto muy rápido.
para saber qué pasa, Maite llama a Marfruitos y este le dice que como proyectos que tenían entre manos, como los que ha dicho Xavi, uno de ellos ha sido de poner iluminarias LEDs en todas partes, pero en esta localización todavía no las han puesto. Claro. Entonces ya aquí detecta el motivo de este ahorro, ¿no? Entonces, otra herramienta que utiliza Maite, si volvemos al mapa donde estábamos, en el producto de Analyze, se fija en las tiendas por zonas, ¿no? Y, por ejemplo, en la zona de aquí, cerca de Girona, vea estas de aquí, ¿no? En la que, por ejemplo, Palamós tiene este consumo de 29 kWh y Peratallada, que parece que está cerca, son tiendas con la misma superficie, ¿veis? De 100 metros cuadrados ambas, sí. Y tiene muchísimo más consumo. Se cuestiona por qué pasa esto y va a comparar las dos tiendas. Para eso va a la pantalla de consumo, en electricidad, son datos eléctricos, y entonces va a comparar Peratallada con Palamós. Por ejemplo, para el mes de septiembre, voy a ponerlo diario, que así se ve como más bonita la curva. No tantos... Vale, y vemos aquí, ¿no? Comparando que el consumo de Peratallada y el de Palamós, la curva es la misma forma. Lo que pasa es que de base, Peratallada tiene un valor superior. Entonces, para descubrir por qué pasa esto, ve que no son un pico de un día que se ha consumido mucho, sino que es que en continuo tiene más consumo. Claramente, sí. Llama a la tienda y lo que le dicen es que efectivamente la puerta de la cámara enfriadora no cierra bien. Entonces, claro, está gastando más, está consumiendo más para llegar a enfriar a la misma temperatura. Vale, pues aquí ya ha detectado un problema con la herramienta. Y lo que hace también para asegurarse que no vuelva a pasar es, se va a alertas y se crea una alerta, que ahora no la crearemos, pero para el dispositivo de Peratallada, para que si vuelve a sobrepasar cierto consumo, le llega un email al encargado de la tienda y este vaya a revisar que la puerta está correctamente arreglada. Eso es, muy bien. Ahora hemos comparado dispositivos entre ellos, pero también lo que hace Maite es comparar un dispositivo con su consumo de una temporada anterior. Por ejemplo, lo que detecta es que en Artesa de Segre, si nos fijamos, también lo voy a poner ahora que me gusta más a mí, si nos fijamos, por ejemplo, en los meses de verano, que al final son meses con temperaturas muy parecidas, no debería variar, ¿no?, el consumo de uno a otro, por ejemplo, julio y agosto, ¿no? Correcto, con la ventana mensual quizá, ¿no? Ah, sí, perdona, exacto. Comparamos 2 meses. 2 meses enteros, exacto. ¿Y qué ve aquí, por ejemplo? Ve que agosto está teniendo un consumo superior que julio, bastante superior, y lo que decíamos, en 2 meses con temperaturas similares no debería estar pasando. Claro, deberían tener un consumo similar. Claro. Y lo mismo, investiga, ¿no?, y habla con los encargados de la tienda y lo que ve es que en la refrigeradora de esta tienda no se ha hecho el mantenimiento que tocaba y el rendimiento de enfriamiento ha bajado en el mes de agosto. Por eso, para enfriar a la misma temperatura se está gastando más. Más kilovatios hora. Así que aquí ha detectado otro comparando, en vez de, como antes, entre 2 dispositivos, con un mismo dispositivo y... De forma histórica. Exacto. ¿Qué más hace Maite? Estaba viendo diferentes puntos de vista, ¿no? Pues también tiene lo de las placas solares, que, como he dicho, sí, hemos hablado de que Marc estaba desesperado y ha puesto placas así a mansalva, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con esas placas, si son provechosas o no. Se va a la aplicación de Microgrid y se va a la locación del almacén 2, que es donde están las placas. Claro, en sitios con gran superficie donde puedas capturar mucho más sol, ¿no? Exacto, no se ha puesto en cada tienda, sino en el almacén 2. Vamos a poner, por ejemplo, el mes de agosto también, que también ha tenido mucho sol. Y a ver, quizá lo pongo horario, que así se ve también. Así verás sí, exacto. Te puedes apreciar la producción solar. Exacto, se ve como el día y noche, ¿no? Y aquí vemos en azul la generación. Si quito el resto, vemos la comparativa de generación con lo que se ha consumido y es muy superior lo que se ha generado a lo que se ha consumido. Bueno, lo que decíamos, en rosa está lo que no se está aprovechando. Si os fijáis, no hay exportación a la red, o sea, no se está monetizando este exceso. Entonces, por un lado, lo que Maite ve claramente es que el proyecto se sobredimensionó en el momento que se hizo. Se calculó mal la energía que se necesitaba
Y ahora tenemos dos opciones. Maite propone, por un lado, o poner unas baterías y aprovechar esta energía que se está generando, o exportar a la red, pero teniendo un ingreso económico pues que puede ayudar, por ejemplo, a otros proyectos de instalar hardware o lo que sea, que se puede reinvertir en esto, ¿no? Correcto. Y hablando de estos proyectos, pues Maite, ahora que tiene con estos ejemplos y con Detect y todo lo que hemos visto, tiene una justificación para proponer otros proyectos de añadir submetering, añadir hardware para medir, y todos estos proyectos les da seguimiento con la herramienta de medida y verificación. Bien, o sea, ahora hacemos un salto temporal, ¿no? Sí, Maite ya está en su día a día durante tiempo, ha acordado proyectos con su cliente, ¿no? Ah, perfecto. Exacto, y ahora va a ver en global todos los proyectos que tiene. En medida de verificación, aquí se ha creado estos proyectos. Muy bien. Por ejemplo, en el de Cervera, que no ha conseguido todo el ahorro que necesitaba, pues aquí puede verlo en discreto y en acumulado, en los meses que ha llegado los días que ha llegado el ahorro y que no. Y también se ha creado un grupo para no solamente verlo en coste y en energía, sino en CO2, la huella de carbono, es decir, las emisiones de dióxido de carbono que se está ahorrando con estos proyectos de ahorro. Con la suma de todos los proyectos. Todos los proyectos te está yendo. En total estás ahorrando todo este CO2. Y claro, esto a Más Frutos le encanta porque puede, además de que puede demostrar que su empresa se preocupa por la huella de carbono que está generando, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, pasando muy rápidamente, Maite también usa informes, tanto se customiza unos propios para que le lleguen por email directamente a quien le interese, como, por ejemplo, simulaciones de factura que le sirven para, bueno, que está ahí mismo, que le sirve para comparar la factura que le llega a Megafruit con lo que ella conoce de los precios que están pagando y consumos, y para así poder también aconsejar sobre eso. Y lo que más le gusta a Maite, lo que está emocionada, son los nuevos dashboards. Esto le encanta porque es una herramienta que te permite ver muy rápidamente, de manera muy visual, los datos que te interesan y solamente con un clic, sin tener que hacer ni siquiera login en la plataforma. Por ejemplo, que es para el CEO y para el jefe de finanzas, le enseña el consumo total que llevan en el año y el consumo en coste, que es lo que al final quieren ver. Aquí muestra para los dispositivos principales, ¿no? Los almacenes, comparando con el año anterior, perdón, con el mes anterior aquí, que como está en verde significa pues, que ha habido un ahorro, ¿no? O sea, eso es, ya solamente entras aquí, ves que esto está verde y ya ves que este mes vas bien. Ves esta gráfica de evolución, que también puedes hacer zoom y puedes ver con más detalle el desglose de cuál de estas localizaciones está consumiendo más. Y igual que ha hecho para el CEO y para el TPO, que le interesa más esto, pues puede hacer uno para cada responsable de almacén, que lo mismo. Mientras están tomando el café, entra con un clic sin tener que hacer login y se ve aquí el resumen de los últimos 28 días y del año. Y a ver, pues estos días que pasó, vale, aquí hubo más consumo, hubo este pico y demás. Por ejemplo, último ejemplo de dashboards, para la producción fotovoltaica también. Tienes datos de radiación solar y puedes aquí comparar con los consumos que ha habido, ¿no? Lo mismo, para quien esté encargado de la placa. Todo esto a tiempo real, ¿eh? Muy todo bien. Esto inmediato. Muy bien. Así que cuando ya tiene todo montado, Maite ya se ha sacado mucho trabajo de encima, ya ha aportado mucho ahorro y de lo que ella se encarga, aparte del seguimiento de los proyectos, es de, con Optimize, ir mirando las anomalías, las posibles anomalías que le aparecen. Esto lo hace mediante la inteligencia artificial, como explicado antes Signa, y lo que le permite es automáticamente ver posibilidades de ahorro para las que ella tendría que invertir un tiempo más grande y que por tanto un coste de tiempo en entrar y ver posibles anomalías. Esto automáticamente te lo hace Optimize. Oye, esto quizá te interesa, ¿no? Y con eso a lo mejor te ahorras algo que no esperabas ahorrar. Vale, o sea, el proyecto, una vez estabilizado, no es Maite quien tiene que ir buscando estas curvas como hace al principio del proyecto con las grandes, sino que Optimize ya le propone y tiene que seleccionar simplemente lo que le interesa. Muy bien. Exacto, llega una anomalía y entonces ya le puede decir a la tienda responsable, oye, ojo con esto, a ver qué ha pasado. Tal. Perfecto. Muy bien. Un comentario. Muy bien, pues muy bien, ¿no? No está mal, ¿no? Maite, muy eficiente, muy eficiente. Muy bien, pues si os parece pasaremos a la conclusión de la demo, ¿no? Aquí hemos visto cómo
se pueden hacer las configuraciones rápidas gracias a Data Hubs y a configuraciones in bulk. Hemos visto herramientas que os ayudan a vosotros a realmente ser más rápidos en la detección de ahorros y, evidentemente, un sistema de comunicación a varios niveles para que podáis reportar a tiempo real. Muy bien, aquí el valor es ahorro de tiempos, ahorro sobre todo dedicado de horas hombre, evitar errores, como os he comentado antes, y evidentemente poner un sistema de información global que pueda proveer de información real time para la toma de decisiones adecuadas, ¿de acuerdo? Un último punto importante es que este sistema Dexma Platform es un sistema abierto, con lo cual vuestros clientes, cuanto más corporate y más grandes sean, más necesidad tendrán de integración con sistemas terceros, y aquí nuestra API abierta os pone en bandeja esta integración con mínimo esfuerzo. Esto es muy importante, aunque no se ha visto en esta demo. Y ya está, simplemente acabar con lo que nos viene ahora. Mencionar rápidamente que esta demo está basada en las nuevas licencias que ya ha expuesto nuestros compañeros anteriormente. Y, por último, sin acabar, comentaros que desde Customer Success hemos mejorado mucho en onboarding a nivel de usuario. Lo vais a notar ahora cuando tengáis nuevos usuarios en la plataforma, que vamos a poder impactar de forma automática con mensajes de trainings y de por dónde empezar. Y lo segundo, que justo empezó la semana pasada, son trainings semanales online, abierto a todos. Cada jueves a mediodía haremos un training de visualización, ¿verdad? Y un training de configuración. Adriana hizo el primero la semana pasada y salió muy bien, ¿no? Y ya está. Simplemente que sepáis que estamos a vuestra disposición y que, como han dicho mis compañeros de Sales, ¿no? Nuestros compañeros de Sales, que no somos robots y que estamos aquí para ayudar. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que es turno de preguntas. Como la sesión ha sido un poco larga y vamos un poco justos de tiempo, no os preocupéis, podéis hacer las preguntas que queráis, os responderemos por mail y nada, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.